Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y que además tiene a todos con la intriga a flor de piel. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que parece sacado de una telenovela, pero que en realidad involucra a dos de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído bien. Por fin, Demet Özdemir ha confesado el secreto, la gran verdad detrás de por qué puso celoso a Can Yaman. Y creedme, las razones son más interesantes de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. ¿Están listos para saber qué se esconde detrás de esas miradas, de esas indirectas que tanto nos gustaron y que tanto nos hicieron especular? Pues quédense conmigo porque vamos a adentrarnos en esta historia que nos tiene a todos pegados a la pantalla, y a las redes, por supuesto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Comenzamos. Bueno, como muchos de ustedes saben, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman traspasó las pantallas de la serie Erkencikus y se convirtió en una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Sus fans vivieron intensamente cada etapa de su relación, desde los primeros rumores hasta las confirmaciones, y lamentablemente también su separación. Siempre ha habido un halo de misterio alrededor de su ruptura, y uno de los puntos que más se debatió fue precisamente la idea de que Demet, en algún momento, habría provocado los celos de Can. Durante mucho tiempo esto fue pura especulación, rumores de pasillo, comentarios en foros, pero ahora, la propia Demet ha decidido arrojar luz sobre el asunto. Y la verdad, cuando uno piensa en esta dinámica, se imagina escenas típicas de celos, una foto con otro hombre, un comentario jocoso en una entrevista, algo que alimente las llamas de la inseguridad. Pero resulta que el motivo que confiesa Demet Özdemir es mucho más sutil, más estratégico, y en mi opinión, mucho más inteligente. Según lo que ha compartido recientemente en algunas declaraciones y, seamos sinceros, lo que se comenta en los círculos cercanos a ella, la clave no estuvo en un acto impulsivo, sino en una decisión consciente para medir la reacción de Can y quizás, para reavivar una chispa que sentía que se estaba apagando. Imaginen la situación, una pareja joven en la cima de su fama, con una química innegable en pantalla y una relación que evidentemente también existía fuera de ella. El éxito arrollador de Erkencikus los catapultó a ambos a la fama mundial, y con ello vino una presión mediática enorme. Estar constantemente bajo los focos con miles de ojos analizando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, puede ser agotador para cualquier relación. Y es ahí donde, según se desprende de las palabras de Demet, nació su estrategia. Ella, que siempre ha mostrado ser una mujer perspicaz y con carácter, se dio cuenta de que la rutina, o quizás la complacencia, podía estar haciendo mella en la intensidad de su noviazgo con Can. Entonces, ¿qué hizo? No buscó a otro hombre para darle celos de manera obvia, no. Lo que hizo fue mucho más inteligente. Según las interpretaciones de sus declaraciones, Demet se centró en su propio crecimiento profesional y personal de una manera que, sin ser explícita, podría generar una cierta sensación de pérdida o de competencia en Can. Se dedicó a proyectos que la mantenían ocupada, que la exponían a otros círculos profesionales, que la hacían brillar con luz propia en diferentes contextos. Y lo más importante, demostró una independencia y una seguridad en sí misma que, sin duda, podría haber activado esa faceta protectora, y quizás un poco competitiva, de Can Yaman. Piensen en esto, si tú estás con alguien que es increíblemente exitoso, que está constantemente en la cima, puede que te sientas seguro. Pero si esa persona empieza a mostrar un éxito aún mayor, si empieza a explorar nuevas facetas de su talento, si empieza a ser admirada aún más por otros, ahí es donde pueden empezar a surgir inseguridades, o ese deseo de no perderla. Demet, al parecer, jugó esa carta. No de forma maliciosa, sino como una forma de recordar a Can lo especial que era y lo importante que era mantener esa conexión viva. Es como si le dijera, sin decirlo, mira lo que soy capaz de hacer, mira mi brillo, y valora lo que tenemos. Las fuentes cercanas a Demet sugieren que ella sentía que la relación, si bien estaba llena de amor, quizás había caído en una zona de confort, especialmente con la inmensa popularidad que ambos estaban experimentando. El ritmo de vida, los viajes, los rodajes, todo ello podía diluir un poco la intimidad y la intensidad emocional. Y Demet, siendo una mujer que valora la pasión y la profundidad en sus relaciones, buscó una manera de reavivar esa llama.
No se trata de un capricho, sino de una táctica para mantener la relación fresca y emocionante. Una de las maneras en que, según se rumorea, Demet habría generado estos celos estratégicos fue enfocándose en su carrera internacional. Su participación en proyectos, sus viajes a otros países para eventos y promociones, el contacto con otros profesionales de la industria cinematográfica y televisiva, todo ello la expuso a nuevas oportunidades y a un reconocimiento global que sin duda ampliaba su horizonte. Khan, siendo un hombre ambicioso y también muy consciente de su propia carrera, podría haber sentido esa necesidad de competir, por su atención, de demostrar que él también era un pilar importante en su vida, y que su relación era lo suficientemente fuerte como para resistir esa exposición y esas nuevas oportunidades. Además, no podemos olvidar la personalidad de Khan Yaman. Es conocido por ser un hombre pasional, intenso y también con un cierto aire de orgullo y de masculinidad tradicional. La idea de que su pareja, la mujer que ama, esté brillando intensamente en el escenario mundial, rodeada de admiradores y trabajando con otros talentos, podría haber despertado en él ese instinto de proteger lo que es suyo, o de asegurarse de que su conexión era la más fuerte. Demet, al parecer, entendió muy bien estas dinámicas y utilizó su propio éxito y su independencia como un espejo para que cambiara lo valioso que era mantener la relación con ella. Otra interpretación que surge de sus declaraciones es que Demet quería asegurarse de que Khan también pusiera de su parte para mantener la relación viva. En relaciones de alta presión mediática, es fácil que uno de los miembros se sienta más exigido o más comprometido. Demet, al mostrar su propia valía y su propia independencia, podría haber estado enviando un mensaje: yo también tengo mi propio camino, mi propia luz, y necesito que tú también te esfuerces por mantener nuestra conexión especial. Es una forma de equilibrio, de asegurar que ambos miembros de la pareja se sientan valorados y que la relación sea un proyecto mutuo, no solo una responsabilidad de uno de ellos. No estoy diciendo que Demet haya jugado con los sentimientos de Khan de una manera cruel o manipuladora. Más bien, creo que fue una maniobra inteligente, una forma de reavivar la pasión, de recordar las razones por las que se enamoraron, y de asegurarse de que la relación no cayera en la monotonía, algo que, seamos sinceros, le pasa a muchas parejas cuando la rutina se apodera de ellas, y más aún cuando hay fama y presión de por medio. Y este tipo de estrategias, aunque suenen un poco arriesgadas, a veces son necesarias para mantener viva la chispa. Es como añadir un poco de especias a una comida que se ha vuelto un poco insípida. No se trata de crear conflictos innecesarios, sino de generar un poco de tensión positiva, de esa que te hace darte cuenta de lo que tienes y de lo importante que es cuidarlo. Lo que es fascinante de esta confesión es que nos muestra a Demet Özdemir no solo como una actriz talentosa, sino como una mujer con una gran inteligencia emocional y estratégica. Pudo leer la situación de su relación y actuar de una manera que, desde su perspectiva, era necesaria para el bienestar de la misma. Y aunque su relación con Khan Yaman terminó, esta anécdota nos deja una lección valiosa sobre las dinámicas de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. Además, esta historia ha servido para reafirmar la imagen de Demet como una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Su capacidad para manejar estas situaciones con tanta astucia solo aumenta su atractivo y su admiración entre sus fans. Demuestra que no es una figura pasiva en sus relaciones, sino que tiene voz, tiene estrategias y sabe lo que quiere. Y eso, mis amigos, es admirable. Así que, resumiendo un poco, la confesión de Demet Özdemir sobre por qué puso celoso a Khan Yaman no apunta a un acto impulsivo o a un deseo de venganza. Más bien, se trata de una estrategia consciente para reavivar la pasión, para recordarle a Khan la importancia de su relación en medio del torbellino de la fama, y para asegurar un equilibrio de esfuerzos en ambos lados de la pareja. Fue una forma de decir: valoro lo que tenemos, pero también necesito que tú te esfuerces por mantenerlo vivo y vibrante. Y al parecer, esta táctica, aunque quizás temporal, logró el efecto deseado de generar una reacción y de mantener la intensidad en su relación durante un tiempo. Es una muestra de su inteligencia emocional y de su deseo de mantener sus relaciones significativas y llenas de vida. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet actuó de forma inteligente? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares en sus propias relaciones? Déjenme todos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.